Tu futuro probablemente no será arruinado por una mala decisión, sino por tres emociones que crees completamente normales. Siempre pensamos que nuestro destino depende del talento, de la inteligencia o quizá de las oportunidades que se nos presentan. Pero si miramos con atención, la historia real es mucho más incómoda. La mayoría de las personas no fracasan por una falta de habilidad. No, fracasan por tres emociones muy específicas que sabotean decisiones clave, una y otra vez. Y no son villanos fáciles de ver, de hecho, se sienten completamente normales. Hoy vamos a ponerles nombre y rostro. La primera es una fuerza que todos conocemos muy bien. Es esa que nos empuja a actuar sin pensar dos veces. La segunda es mucho más sutil. Es una que distorsiona por completo cómo vemos nuestro propio éxito. Y la tercera, esta nos paraliza justo cuando más necesitamos movernos. Tres fuerzas silenciosas que sin que nos demos cuenta están dirigiendo nuestras vidas. Arranquemos con la primera. La impulsividad es, en esencia, la emoción que vende nuestro futuro a cambio de un placer que dura solo un instante. Miren, en psicología hay un experimento famosísimo, el del malvavisco, de Walter Mischel, que demostró que los niños que podían esperar por una recompensa más grande, en lugar de comerse el dulce al momento, solían tener mejores resultados en la vida. Ojo, no eran más inteligentes, simplemente sabían esperar. Sabían controlar ese impulso. Y hoy en día, la economía digital es el paraíso de la impulsividad. Las compras con un solo clic, las ofertas que duran minutos, todo está diseñado para que reaccionemos, no para que pensemos. Y lo vemos por todas partes, en deudas que no necesitábamos, en inversiones vendidas por pánico y, claro, en esas decisiones profesionales y personales de las que nos arrepentimos casi al instante. El filósofo Séneca lo dijo hace siglos, y es perfecto para esto, al hablar de la ira, que es una de las formas más puras de la impulsividad. La ira es una breve locura, y es que nos lleva a reaccionar en lugar de a decidir con estrategia. Y piénsenlo, ¿cuántas carreras, relaciones y fortunas se han perdido en esos poquitos segundos de pura reacción emocional? Ahora, pasemos a la segunda fuerza. La envidia es curiosa, ¿saben? No suele aparecer cuando las cosas nos van mal, sino cuando a alguien cercano parece que le va mejor que a nosotros. Todo su poder se basa en la comparación social. O sea, no medimos nuestro éxito por lo que hemos logrado, sino en relación con lo que vemos que logran los demás. Y bueno, en la era de las redes sociales esta comparación se ha vuelto constante y hasta brutal. Pero el verdadero peligro de la envidia es cómo nos hace actuar. Nos lleva a abandonar proyectos que sí funcionan solo porque vemos que otros avanzan más rápido en otra cosa. Nos empuja a hacer gastos que no podemos pagar solo para mantener una apariencia. Básicamente, convierte nuestro progreso personal en una competencia que nunca termina. Schopenhauer lo expresó de forma muy directa. Cuando la envidia es la que manda, el objetivo ya no es mejorar uno mismo, es competir emocionalmente. Y esa mentalidad casi siempre nos conduce a tomar decisiones irracionales. Y con esto llegamos a la tercera emoción. A ver, si la impulsividad nos hace actuar demasiado rápido, la vergüenza hace justo lo contrario, nos bloquea por completo. La vergüenza es una emoción social increíblemente fuerte. ¿De dónde nace? Del miedo. Del miedo a ser juzgados negativamente, a quedar expuestos. Y cuando se vuelve la emoción dominante, nos paraliza. Y esto nos lleva a una idea clave. Muchos fracasos no ocurren por incompetencia, sino por evitación. El psicólogo Albert Bandura hablaba de la autoeficacia, que es la creencia en nuestra propia capacidad. Bueno, pues la vergüenza destruye esa creencia. Convierte el simple riesgo de un no en una amenaza terrible. Y así, las oportunidades se quedan en el tintero. Por separado, cada una de estas emociones ya es bastante destructiva, pero su verdadero poder, el más peligroso, surge cuando empiezan a trabajar juntas. Ahí crean un patrón de comportamiento que es sorprendentemente común. Aquí está el conflicto central de esta historia. Por un lado, la impulsividad nos avienta a tomar decisiones que no hemos pensado bien. Y por el otro, la vergüenza nos frena justo cuando la acción es crucial. Es un ciclo agotador de actuar mal y luego no actuar en absoluto. Y la envidia. La envidia es como una brújula rota que dirige todo este caos. Nos hace reaccionar, sí, pero no con base en nuestras metas o valores, sino mirando de reojo lo que hacen los demás. El resultado es una vida que responde a estímulos externos, en lugar de ser dirigida por decisiones conscientes. Pero aquí viene el giro interesante de todo esto. La solución no es intentar eliminar estas emociones. Eso, además de imposible, sería contraproducente.
La verdadera ventaja competitiva está en entenderlas. Piénsalo, estas emociones fueron herramientas de supervivencia. La impulsividad nos ayudaba a reaccionar rápido ante un depredador. La envidia nos alertaba de amenazas a nuestro estatus en la tribu. La vergüenza mantenía el grupo unido. El problema es que, en el mundo moderno, estas mismas herramientas se pueden volver en nuestra contra. Y aquí es donde todo cobra sentido. La ventaja real no está en dejar de sentir, sino en reconocer cuando una de estas emociones está tomando el volante. Desarrollar este nivel de conciencia emocional es algo muy raro, y justo por eso se convierte en una ventaja silenciosa y poderosa. Así que para resumir, la impulsividad hipoteca nuestro futuro a cambio de un gusto momentáneo. La envidia nos saca de nuestro propio carril para competir en el de otros. Y la vergüenza nos impide siquiera poner el coche en marcha. Silenciosamente, estas tres fuerzas van moldeando la dirección de una vida entera. Y esto nos deja con una pregunta final, y quizá la más importante de todas. Si miramos hacia atrás, ¿cuántas de las decisiones clave que hemos tomado fueron producto de la lógica y la intención? ¿Y cuántas fueron simplemente la reacción a una emoción que duró apenas unos segundos? La respuesta, quizá, sea la clave de todo.